Dios les bendiga, Dios les guarde, amada iglesia, en esta preciosa hora de la mañana. Hoy miércoles 2 de septiembre, ya llegó septiembre, bendito sea el nombre del Señor. El tiempo ha corrido, ha pasado súper rápido. Para que se cumpla la escritura donde dice que si los días, en los tiempos finales, si los días no fueran acortados, aún nosotros pudiéramos tener peligro de ser salvos. Así que, mi amado, estamos viviendo como lo hemos estado diciendo desde el principio. Es más, lo hemos estado diciendo desde diciembre, que este tiempo, este año 2020 iba a ser un año bien difícil para cada uno de nosotros y tenemos que darnos cuenta los tiempos que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos donde la iglesia del Señor en cualquier momento es levantada y nos vamos para el cielo. Así que le pido en el amor de Cristo que usted esté apercibido, que usted haga sus cosas, póngase a cuenta con el Señor, porque en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia deja la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Mi amado, en esta preciosa mañana recibo un abrazo de cada uno de los líderes de la iglesia, pero especialmente recibo un abrazo de nosotros como familia pastoral, mi esposa, mis hijas, mi persona. Les amamos, estamos orando por cada uno de ustedes, estamos orando por la iglesia, estamos orando por los tiempos en los que estamos viviendo, estamos orando por las situaciones que estamos viendo alrededor, no tan solo del mundo, de Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Gloria al nombre de Jesús. El domingo hicimos un anuncio y quiero recalcar en esto. Para este próximo viernes, habíamos hecho un anuncio para este próximo viernes sobre el primer servicio para las damas. Lamentablemente el servicio ha tenido que ser cancelado porque el templo, estamos tratando de arreglar unas cosas en el templo y no va a estar disponible para este viernes. Así que las damas, hablé con la hermana Briselda y han pospuesto para entonces el último viernes de septiembre va a ser su culto de damas. Así que haga la nota, no va a haber culto este viernes, sino hasta las damas hasta el último viernes de septiembre. Para el próximo de más arriba, los caballeros van a tener su servicio, luego los jóvenes, entonces las damas harán lo propio. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado, quiero ir rapidito a la palabra. Quiero hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Estos días son días bien especiales, son días donde realmente la persona que tiene a Jesucristo en su corazón tiene que comportarse de una manera bien cauta para que podamos dar un buen testimonio. Y el Señor ha puesto en mi corazón que reforcemos lo que es ser una persona que tiene madurez espiritual. Y yo quiero ir rapidito al libro de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y cuando habla de la piedad, habla de una conducta santa. Dice que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Llena, Dios eterno, de esta palabra cada alma, cada vida que va a ser impactada. Señor, y como dije antes, reprende todo aquello que quiere ir en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La madurez espiritual dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, es una característica que pone en evidencia
Número uno, la solidez de la iglesia. Número dos, dónde está parada la iglesia, cómo la iglesia se mueve, cómo la iglesia vive, cuál es la temperatura de la iglesia, cuál es la estatura de la iglesia. Así que cuando hablamos de madurez, estamos hablando de una vida en crecimiento, estamos hablando de una vida, estamos hablando de una característica que permite a la persona ir en crecimiento, ir en alzada. Y yo quiero hablar en esta preciosa hora de la mañana, rapidito, algo que me llamó la atención de estos textos es que primero dice que todas las cosas que nosotros tenemos pertenecen a la vida y a la piedad, a la conducta santa que nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que aquí la madurez espiritual no tiene nada que ver con el hombre en sí, sino con la disposición, por decirlo de alguna manera, la disposición que tenga cada uno de nosotros para aceptar la vida que el Señor ha puesto en nosotros, y es una vida de un caminar completamente diferente a la del mundo, de una conducta santa. Y cuando habla de santa, lo he repetido en reiteradas ocasiones, la santidad proviene de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que necesitamos una comunión con el Espíritu Santo. Y esto se nos ha sido dado por el divino poder, dice, mediante el conocimiento. O sea que hay un entendimiento de lo que estamos haciendo, un entendimiento de lo que nosotros debemos hacer, de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Ahora bien, el próximo texto nos habla de la concupiscencia y de la corrupción del mundo. Entonces dice que nosotros ahora podemos ser partícipes de una naturaleza divina porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí hay una palabrita bien interesante y es la concupiscencia. La concupiscencia es un apetito. Es el apetito desordenado de los placeres terrenales y lujuriosos. O sea, quiere decir que es un apetito, y un apetito es la acción que me lleva a mí a satisfacer los deseos o las necesidades. Es un impulso que mueve la voluntad de una persona. Cuando usted tiene hambre, usted tiene apetito, y ese impulso, ese instinto del cuerpo de sentir hambre, lo impulsa a usted a satisfacer el hambre, o sea, a comer. Necesita alimentarse. Asimismo, la concupiscencia es un apetito que es desordenado. Escuche cómo lo estoy diciendo. No estoy diciendo desordenado, es desordenado. Para que usted entienda que no tiene orden. No hay orden en los apetitos y los placeres terrenales. Y va más allá. En los placeres terrenales incluye lo que es la lujuria. Y cada uno de nosotros sabe lo que es lujurioso. Entonces, la Biblia entonces me habla de que este apetito me lleva a mí a satisfacer lo que me está pidiendo. Me lleva a mí a mover mi voluntad, a buscar cómo satisfacer lo que yo estoy viviendo. Ahora bien, en contraparte a esto, la madurez es el buen juicio o la prudencia, es la sensatez que cada uno de nosotros utiliza en momentos determinados, en situaciones determinadas, para cosas determinadas. Y esto es una cualidad que consiste en, escuche bien, es una cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el apetito, el deseo de mi carne es hacer algo en contra del espíritu, mi espíritu, que es un espíritu maduro, que es un espíritu centrado, que es un espíritu lleno del conocimiento del que le hablé primero, del conocimiento de entender que las cosas que me han sido dadas por la vida y por la conducta santa del divino poder de quien me llamó a caminar este camino. Entonces el espíritu comienza a reflexionar y a actuar con precaución para evitar que nosotros caigamos en situaciones que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y esto tiene que ver mucho, mi amado, mucho
con lo que es el dominio propio, con lo que es poder dominar las emociones, los sentimientos, poder dominar nuestro cuerpo, poder dominar lo que nos está ocurriendo en nuestra vida, pensar antes de hablar y pensar antes de actuar. Son cosas que definen la madurez del cristiano. Hay personas que no piensan lo que hablan, dicen lo que sienten y luego se dan cuenta de que han cometido un error, y lo más terrible de todo esto es que no tienen la capacidad de reconocer, o mejor dicho, sí tienen la capacidad de reconocer que fallaron, pero el ego les impide hacer lo que realmente es necesario hacer, que sería lo más lógico: pedir perdón, aceptar que se equivocó, aceptar que tuvo algún tipo de equivocación en lo que estaba haciendo, y simple y sencillamente sanar las heridas. Hay algo interesante, y es que cuando usted habla algo, cuando usted dice algo, eso que usted dice jamás en la vida lo va a poder regresar, lo va a poder retornar, lo va a poder borrar, porque ya lo dicho no se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Así que el hombre y la mujer cristiana madura piensa antes de hablar. En el libro de Santiago dice que el hombre, refiriéndose a la humanidad, refiriéndose al ser humano, el hombre que tiene la capacidad de dominar su lengua puede dominar todo su cuerpo. Quiere decir que para tú dominar tu cuerpo tienes que dominar tu lengua, y para dominar la lengua hay que dominar la mente. Entonces hay que pensar antes de hablar para luego dominar lo que es el actuar. Y aquí viene, como le decía, el dominio propio. Esto es interesante porque nos damos cuenta que dentro de las iglesias, y voy a hablar de la iglesia de Jesucristo en general, dentro de la iglesia de Jesucristo en general, hay más gente que habla antes de pensar que pensar antes de hablar, y por eso es que usted ve tanta gente herida dentro de la iglesia. Por eso es que usted ve tantos grupos dentro de la iglesia, por eso es que usted ve tantas tribus dentro de la iglesia. Los de aquí, los de allá, los de más acá, los de más allá. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no dominamos el pensar antes de hablar para luego actuar. Y esto es interesantísimo, mi amado. Esto nos habla de sentido común. Esto nos habla de sentido común. Y el sentido común te deja saber si lo que tú vas a hablar va a edificar o simplemente va a maltratar, a herir y a lacerar las emociones de otra persona. Definitivamente aquí hay dos caras. La moneda siempre tiene dos caras. Cuando en muchas ocasiones, cuando estamos en algún tipo de consejería y la gente llega a la oficina, me gusta hablar con las dos partes de manera separada, porque algo que me llama la atención es que muchas veces las historias no concuerdan unas con otras, porque cada cual ve la historia de la manera que quiere, porque está parado en un lugar específico esperando que algo específico pase a favor de ellos, aunque tengan o no tengan la razón. Escúcheme bien. Por eso hablo del sentido común. El sentido común te impide pararte en lugares donde tú esperas algo a favor tuyo. El sentido común te permite actuar aún tú sabiendo que tal vez lo que estás haciendo no va a ser a tu favor. No va a ser a tu favor. Eso te dice el sentido común. El sentido común te dice que te hirieron, y en lugar de tú herir para adelante o buscar venganza para adelante, el sentido común te dice que soportes la herida, porque si haces algo diferente, buscas venganza o buscas herir a otra persona, eso te va a hacer a ti igual que la otra persona. Y esto es interesante. Esto es bien interesante, porque la gente muchas veces critica la conducta de otra persona y esto lo pone en el mismo lugar que la otra persona. Tremendo. El concepto de lo que es la madurez espiritual, mi amado, tiene que ver con el carácter de la persona y directamente con la toma de decisiones que esta persona tiene, con el pensamiento que esta persona elabora, con la conducta después de haber pensado, qué hizo, qué dijo, cómo se comportó.
Esto tiene que ver con esto, la madurez espiritual. Y sobre las cosas que hay en el entorno, ¿verdad? Cómo las cosas que hay en el entorno, cómo las cosas que nos rodean nos afectan. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que todo lo que tú hagas, la conducta que tú tengas, debe alejarte, escucha bien, debe alejarte de cualquier actitud que se pueda definir como infantil. Como infantil. Y esto, pues obviamente, se aplica a personas que tienen características aniñadas, llámese en conductas o pensamientos. Personas aniñadas, personas que necesitan que mamá o papá estén al tanto y los defiendan en todo momento. Gloria a Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando en el libro de 1 Corintios 13, 11 específicamente, dice: cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esto es importante reconocerlo porque son etapas de la vida de una persona. La niñez es una etapa, la juventud, la niñez es una etapa, la adolescencia es una etapa, la juventud es una etapa, pero también el ser un hombre maduro, el ser un hombre ya hecho y derecho es una etapa. Y si nosotros como personas físicas, humanas, pasamos por la etapa de ser un niño, de ser un adolescente, de ser un joven para convertirnos en personas adultas, maduras, también en la vida espiritual está este concepto, básicamente es la misma forma de ser. Éramos niños espirituales y fuimos adquiriendo unas características que nos han permitido madurar, ser maduros responsables de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de dónde lo hacemos, de dónde lo decimos y de dónde lo actuamos, cómo vivimos. Y esto es necesario en la vida del cristiano, mi amado. Tú no puedes quedarte como un niño espiritual. Tú no puedes quedarte con características infantiles. Tú no puedes quedarte. Porque una persona con características infantiles, la sociedad, o más allá de la sociedad, la ciencia los cataloga como personas que no tienen capacidad o el IQ o el intelecto y los llama retrasados. Mi amado, no se vaya a ofender, no se me ofenda. Es que necesariamente hay que decirlo de esta manera porque una persona adulta se comporta como un hombre y como una mujer de Dios, una persona madura, se comporta como una persona que tiene a Jesucristo y al Espíritu Santo en su vida, habla las cosas necesarias, dice las cosas necesarias, piensa las cosas correctas y actúa de manera correcta para poder catalogarse como una persona madura espiritualmente. Pero si tú eres un hombre, tú eres una mujer que actúas como un niño, entonces después de tantos años en este caminar, entonces eres una persona retrasada. Usted sabe cuántos, ay Dios de gloria, usted sabe cuántos retrasados dentro de las iglesias hay. Personas que todavía siguen pensando en el yo. Personas que todavía siguen pensando en lo que me hicieron, en lo que yo. Así piensan los niños. Dele a un niño un dulce. Dele un dulce. Y trate de sobornar al niño para que le dé el dulce a ver cuán efectivo usted es. Va a tener que dar más de lo que el niño tiene para que el niño lo suelte. Y muchas veces el niño no lo va a soltar porque es ego. No, esto es mío. No, a mí no me importa lo que tú me ofrezcas para el futuro. Esto lo tengo en mi mano. Yo sé que lo puedo abrir, me lo puedo comer ahora. Yo no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque el niño es egoísta. Si usted, y esto es bien sencillo, ponga a 2 niños y dele un juguete a un niño. Uno solo, un juguete a un niño. Ponga a 2 niños y dele un juguete a uno solo de ellos para que usted vea la pelea que se va a formar por el juguete.
porque los dos lo quieren, ninguno de los dos lo quiere soltar, aunque se lo hayas dado a uno, el otro, el que no tiene, va a correr a buscar quitárselo y no a compartirlo, sino a llevárselo. Y así mismo actúan las personas inmaduras dentro de la iglesia. Actúan siempre pensando en ellos, actúan siempre en el yo, actúan siempre en el ego, actúan siempre en lo que ellos quieren, en los pensamientos de ellos, en sus ideas. Nunca, nunca, nunca usted va a ver a una persona madura pelear por cosas que se pueden llegar a puntos medios y se pueden resolver pronto. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia. Y aquí voy a hacer rapidito un paréntesis para esto. Cuando el apóstol Pablo dice que no seamos niños en la manera de pensar, más bien en la malicia, nos está hablando de que no es en la mente, sino en nuestra intención. Es en la intención de nuestro corazón. Un niño, cuando hablamos del niño como tal, el niño puede haber sido castigado, le pudieron haber pegado, le pudieron haber castigado, le pudieron haber quitado las cosas. El niño tal vez haga un berrinche en algún momento, pero luego de un tiempo se le pasa, se olvida y no tiene ese sentimiento de rencor que cada uno de nosotros alberga y posee cuando una persona hiere o cuando una persona maltrata a otra. Así que el apóstol Pablo está diciendo: no seas niño en tu manera de pensar, sé niño en la malicia, sé niño en la intención. De verdad, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Qué es lo que tú piensas hacer? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es la intención con la que haces, dices, actúas? Y el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esto. Dice: pero en la manera de pensar, sed maduros. En este sentido, las principales muestras que una persona tiene para declararse o para que uno pueda ver algún tipo de madurez, se las voy a leer rapidito. Gloria al nombre de Jesús. Y tal vez estaremos terminando, y para el próximo viernes, si el Señor lo permite, vamos a cerrar todo lo que habla sobre la madurez espiritual. Escúcheme bien. Las principales muestras de una persona que es madura, las características de una persona que es madura: acepta críticas, las analiza y las estudia para mejorar. Y esto es interesante porque aceptar críticas, ya de plano aceptar críticas, es algo sumamente difícil. Aceptar que una persona te diga, te critique, decir que tú eres enojado, decir que tú eres una persona que te quejas mucho, o decir cualquier cosa de tu forma de ser, ya aceptar eso es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque las personas, nosotros estamos hechos o estamos criados, o nuestros conceptos son el de defendernos y el defender nuestras incapacidades, nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Tendemos a defenderlo en lugar de mejorar. Tendemos a defenderlo y a justificar el hecho de que tú eres así por tal o tal razón, y puedes dar una excusa, puedes justificarlo de alguna manera. Entonces, una de las cosas que nosotros como personas maduras espiritualmente necesitamos aprender a aceptar las críticas, analizarlas y ver por dónde viene la crítica, hacia qué está diseñada o hacia dónde está apuntando esta crítica, para estudiar y mejorar en el aspecto que sea. Hay algo bien interesante que mi esposa muchas veces y yo comentamos, y es que uno tiene que aceptar las cosas de quien vengan, mirándolas desde el punto de vista de nosotros y ellos. Lo voy a explicar rapidito. Aceptar las cosas de quien vengan. Si es una persona seria y la persona seria te exhorta, te dice: estás fallando en esto, aceptarlo y corregirlo.
Si es una persona que tiene una condición dudosa, que tiene un testimonio que tiene más rotos que un colador, entonces ahí tú puedes decir, no creo que tú seas la mejor persona para darme ese consejo o para criticar mi forma de ser. Y simple y sencillamente, sea verdad lo que te esté diciendo, no sea verdad lo que te esté diciendo, simple y sencillamente no se lo digas a él o a ella. Tú no eres la mejor persona, simplemente, ok, muchas gracias. Y tú evalúas lo que te está diciendo. De esta manera nosotros miramos las cosas y las procesamos dependiendo, pues obviamente, de la capacidad de seriedad, de madurez, de la intención con la que te están diciendo para mejorar. Dice, otra de las cosas que es importante o que definen las características de una persona madura es que siempre acepta las consecuencias de sus actos sin justificarse con excusas. Y esto es bien, bien, bien importante porque, como le decía, yo fallé, y cuando yo fallé porque fulano o sultano o el otro, o porque las condiciones, o porque la situación, o porque es que yo fui criado, o es que yo no tenía todo el conocimiento, y siempre tendemos a justificar, siempre tendemos a dar excusas de las cosas por las que nosotros fallamos. Y es algo bien interesante. Mi amado, si tú fallaste, pide perdón, corrige lo que estás haciendo y sigue caminando. Ese proceso te va a permitir crecer. Ese proceso te va a permitir madurar. Aceptar los errores, aceptar los resultados de esos errores, causa y efecto, aceptar los efectos de eso, mi amado, aceptar las consecuencias de los errores de uno, bregar con ellas, te va a permitir crecer, te va a permitir adelantar en el proceso de madurez, de crecimiento, porque entonces esas cosas se van a convertir en una experiencia para el futuro, en una experiencia que te va a permitir adelantar. Número 3, una persona, una característica de una persona madura que supera o ha superado la fase de envidia y de celos por los demás. ¡Wow! Una persona madura no envidia. Una persona madura no tiene celos. Una persona madura no se queja porque a aquel lo tratan mejor que a mí. No, mi amado. Una persona madura ha superado la fase donde la envidia y los celos comienzan a minar la vida. No, porque el grupo del hermano fulano, o el grupo de aquí, o el grupo de allá, o es que los que vienen de tal sitio, o es que los que son de este color, o es que los que vienen de este país, y tú siempre vas a tener algún tipo de celo o envidia. No es porque tiene dinero, no es porque se viste bien, no es porque, mi amado, ese tipo de cosas hay que aprender a superarlas, hay que aprender a pasar la página. Hay que aprender. Siempre que pienso en esto, pienso en la situación donde nos debemos ver mientras menos, y esto lo voy a decir con mucho respeto, y voy a tratar de decirlo de la manera más propia. Pero cuando una persona confía en ti, cuando una persona te tiene confianza, esa persona bajo ninguna circunstancia va a estar al tanto o pendiente de lo que tú haces, dices, de dónde te mueves, de dónde estás, porque esa persona sabe que tú eres un maduro y que tú vas a cumplir a cabalidad con lo que tú tienes que hacer. Nunca está detrás de ti a ver si hiciste, si no hiciste. ¿Por qué? Porque confía en que tú sabes lo que tienes que hacer. Y esto lo podemos ver en el ámbito secular, en el trabajo. Cuando tú eres una persona de confianza en tu trabajo, tu jefe no está detrás de ti. Tu jefe no te está llamando la atención, tu jefe nunca está pendiente de si ponchaste, a qué hora ponchaste, a qué hora te fuiste. ¿Sabes por qué? Porque confía en ti.
Esa persona no tiene nada que estar detrás de ti buscándote o supervisando tu trabajo, porque sabe la calidad de tu trabajo, porque sabe el compromiso que tú tienes con la compañía, que sabe el compromiso que tú tienes contigo mismo. Entonces estas personas han superado la fase de envidia y de celos. Otra cosa bien interesante es que escucha de una manera reflexiva y tolerante las opiniones de otras personas. Escucha de manera reflexiva, o sea que mientras están hablando, la persona no simplemente está escuchando, sino está reflexionando lo que la persona está hablando. Está hablando con dolor, está hablando con ira, está hablando con rencor. Si está hablando con ira, yo no le voy a responder con ira. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Quiere decir que yo tengo que bajarle 2 rayitas a mi enojo para poder tratar con una persona que está iracunda, que está molesta. Y esto es algo que tú y yo necesitamos aprender para poder ser maduros espirituales. Ser tolerante ante las opiniones de otras personas. Tú no eres un billete de 100, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Nunca vas a poder hacer que las personas se sientan completamente complacidos al 100% contigo. ¿Sabes por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida física, mientras seamos parte de esto y tengamos una naturaleza caída, nosotros vamos a tener una lucha constante con nuestra vida interna, con nuestra naturaleza caída para tratar de que no salga. Tratar de que no salga. Ser tolerante muchas veces te va a costar dolor, te va a costar lágrimas, te va a costar un esfuerzo tremendo. Cuando alguien te hiere, cuando alguien simple y sencillamente habla de ti o te hirió de alguna manera, no sé qué pudieras estar pasando ahora, te hieren de alguna manera. Ser tolerante y reflexivo, ser tolerante en el sentido de soportar, escuchar, pero no solo eso, sino también pensar reflexivamente, no pensar emocionalmente impulsivo, sino pensar reflexivo. Eso es bien difícil, y eso, personas que tienen el Espíritu Santo, personas que tienen una koinonía, una comunión, una unidad con el Espíritu Santo, son las personas que tienen la oportunidad y la capacidad de crecer al punto de poder ser reflexivo en medio de todo esto. Que no busca de modo continuo defectos en los demás, y esto es tremendo porque no lo pongas a hacer eso porque no sabes, y siempre estamos señalando los defectos de otras personas. Mi amado, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos ser maduros espirituales para poder seguir adelante. Que no se preocupa de manera innecesaria de cosas que no puede controlar ni remediar. Y esto es otra cosa que también afecta de manera tremenda a la iglesia de Jesucristo, porque si no es lo que yo dije, si no es la idea que yo tuve, si no es lo que yo expresé o simplemente no lo tomaron en perspectiva o no le hicieron caso o ni tan siquiera lo miraron, le pusieron atención a lo que yo dije, mi amado, son cosas que tú y yo no podemos controlar, no podemos remediar. Nos toca ser maduros, que no se impacienta de forma ilógica. Hay gente que se crea historias de pequeños trozos de situaciones, de pequeños trozos de hechos. Esa es la palabra. Se crean historias de pequeños trozos de hechos. Sé un poquito de la historia, no la sé toda, pero puedo pensar que esto vino por esto y esto. Y muchas veces la mente nos juega con las emociones, inventando historias que luego al final y al cabo nos damos cuenta de que realmente no son así, de que realmente nunca fueron así, de que realmente nunca pasaron, pero como yo llené los espacios en blanco, y esto es algo que yo he venido repitiendo hace mucho tiempo, cuando tú no sabes algo, tu mente va a llenar los espacios que tú no sabes con lo que tú crees que es. Así que necesitamos tener mucho cuidado con no impacientarnos de forma ilógica. Y nosotros entender
que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida espiritual, mi amado, debe ir dirigida por el Espíritu Santo, debe ir dirigida por la palabra, debe tener un norte, un propósito, debe ser guiado con una brújula. Mi amado, tú y yo no podemos hacer cosas disparatadas esperando que el Espíritu Santo arregle nuestros disparates. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Tú y yo no podemos hacer locuras, disparates. Tú y yo no podemos desordenar algo en el ámbito espiritual esperando que el Espíritu arregle lo que tú y yo desordenamos. Tenemos que ser bien cautelosos con eso. Tenemos que ser bien cautelosos con eso. Toda palabra dicha, toda acción hecha, todo pensamiento formulado que se lleva a la acción va a tener una reacción, y muchas veces nosotros esperamos que el Espíritu Santo tome control de la situación y que pase por desapercibido lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, lo que tú pensaste. Así que es importante, mi amado, que nosotros tengamos en cuenta esto. Varias son las características que establecen o que se debe tener que debe tener una persona para llamarla madura. Gloria al nombre del Señor. En ese sentido, se determinan unas cualidades que son muy valoradas, mi amado. Y yo quiero rapidito leerlas para terminar con esto. Escúcheme bien. Una persona madura es una persona que tiene templanza. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiere decir que esta persona cuenta con templanza, dominio propio. Yo no voy a hacer cosas disparatadas por lo que oí. Simple y sencillamente, la Biblia nos dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar. Quiere decir que de aquí tiene que pasar aquí. Reflexionarlo para luego sacarlo. Tardos para hablar y tardos para airarse. No te enojes. No te enojes. Hace unos días hablé de la guerra espiritual. No tenemos lucha contra apellidos ni nombres. No tenemos lucha contra cosas físicas. Tenemos lucha contra cosas espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, la fortaleza. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes. Y muchos, aquí es donde la mayoría de las personas necesita recapacitar y necesita aceptar realmente si tú eres una persona fuerte espiritualmente o eres una persona débil espiritualmente. Si las cosas te mueven de una manera fácil, si cambias de opinión de una manera fácil, si tomas decisiones de una manera fácil, donde no te importan las consecuencias, entonces eres una persona débil espiritualmente y necesitas recapacitar en cuanto a eso. Así que los que somos fuertes debemos soportar las debilidades y las flaquezas de los más, debemos soportar las flaquezas de los más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La 3, paciencia. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y la paciencia es una característica en peligro de extinción. La gente no tiene paciencia. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo que evoluciona, en un mundo rápido, en un mundo de hoy, de ahora, de no más tarde, es ahora. Y la Biblia nos llama a que necesitamos crear conciencia y paciencia. Bendito Dios. La constancia. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Mi amado, niños fluctuantes. Escuche bien lo que dice. No dice hombres fluctuantes, ni dice seres humanos fluctuantes. Dice niños fluctuantes. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Hoy me acomodo contigo, pasado ya no te quiero. Hoy pienso como tú, después te critico toda la forma de pensar que tuviste. Mi amado, somos niños fluctuantes. Para donde va el viento, para allá me voy. Para donde me lleve el mar, para allá voy.
Y la Biblia nos habla de que necesitamos dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, sin rumbo, a la deriva, por vientos de doctrina. Escuchamos 15 pastores que predican 15 mensajes diferentes, con 15 doctrinas diferentes, y tenemos una mezcla de doctrinas increíbles que al final y al cabo dañan nuestra madurez espiritual. La sinceridad, Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mi amado, no finjas, sé sincero con tus cosas, sé íntegro. La integridad. Soy así recto, esta es mi forma, estos son mis fundamentos, estas son mis bases. No es que eres un gruñón y así te vas a quedar, o que eres un mal hablado, una mal hablada y así te vas a quedar, o que, no sé, lo que tú quieras pensar es que centres tu vida en la sinceridad. Lo que tú hagas, hazlo sinceramente. Lo que tú digas, dilo sinceramente, del corazón. Cuando tú hables del corazón, cuando tú hablas del corazón dirigido por el Espíritu Santo, las palabras que van a salir de tu boca van a traer sanidad, no van a traer herida, no vas a herir a otro con lo que hables. La prudencia, Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Escuchó bien, mi amado, lo voy a repetir. La prudencia, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Como le decía ahorita, si tu pensamiento está centrado en Cristo, cuando tú actúes, cuando tú hables, tú no vas a ofender, tú no vas a herir. Vas a poder controlar las situaciones, vas a poder controlar lo que tú no puedes, lo que no es controlable para el hombre. El Espíritu Santo te va a permitir controlarlo porque tú te estás dejando dirigir por el Espíritu, porque eres una persona madura. La Biblia dice que si caminas por el Espíritu, que si vives por el Espíritu, caminas por el Espíritu. Pero el hombre carnal no hace nada por el Espíritu, así que todo lo que va a producir el hombre carnal va a traer dolor, va a traer herida, va a traer muerte, va a traer pérdida. Así que, mi amado, es necesario tener prudencia. La caridad, primera de Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y cuando esto habla de generoso, de dadivoso, de buenas obras, está hablando de tu manera de actuar, tu manera de ser, la empatía que tú tengas con otras personas. Y por último, la generosidad. Segunda de Corintios 8:12 dice: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo dice: no des lo que no tienes. En otras palabras, da de lo que tienes y no de lo que te sobra, o da de lo que tienes y no de lo que no tienes. No te comprometas a cosas que tú sabes que no vas a poder cumplir. Porque la persona madura no se compromete en cosas que sabe que no va a poder cumplir. La persona madura no se mete en cosas que sabe que no va a poder lograr. ¿Sabes por qué? Porque da de lo que tiene, conoce sus capacidades, entiende sus capacidades, sabe lo que puede, hasta dónde puede llegar, mi amado. Así que en esta hora quiero terminar de esta manera. Espero que haya sido de bendición a tu vida. La iglesia necesita gente madura. La iglesia necesita gente que sepa actuar con madurez, que ayude a los más débiles, que ayude a los que están en necesidad, que ayude a los que padecen de debilidades en el espíritu, mi amado. Y muchas veces no tenemos ni que hablar, simplemente nuestra manera de ser, el testimonio que tú y yo damos, es suficiente para que otra persona diga: si él puede, yo puedo. Si ella puede, yo puedo. Acuérdate que siempre hay ojos mirándote, que tú eres el modelo de Jesucristo, que otras personas van a querer seguir o van a criticar. Está de parte tuya. Mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar
para así terminar. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, por esta bendición. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirme hablar en esta preciosa hora, Dios eterno, sobre lo que es la madurez espiritual. Reforzando, mi Dios amado, reforzando una vez más el tema de la madurez espiritual. Señor, te pido que nos ayudes a comprender y entender, Dios eterno, que tu Espíritu Santo, Dios mío, opere en nosotros para que nosotros lleguemos a esa madurez, como dice tu palabra, a la estatura del varón perfecto, Padre Celestial, para que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, nosotros podamos estar, mi Dios, listos, Padre eterno, sin ser reprensivos, Dios mío, sin que nadie tenga nada que decir de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén, amén. Dios me les bendiga, mi amado. Dios les guarde. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.